Buenas tardes, mi nombre es Lidia Noemí Córdoba Mena, soy estudiante de la Universidad del Quindío y en estos momentos me dispongo a grabar el video con el fin de realizar una exposición en la materia de lectores autónomos. Y como primero vamos a dar respuesta a cada uno de los ítems dejados por la docente. El primer punto es, ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las teorías? Bueno, una de las cosas que encontré puntual, podemos decir que son los lectores. Y entendemos que los lectores son aquellos individuos que leen ya sea un libro, un periódico, una revista, un documento, entre otros materiales. Y, en la teoría, el modelo transaccional de la lectura y la escritura, el autor dice, los lectores, estamos instalados en un lenguaje complejo y hay que aprender a leer la primera fórmula, es el código que producimos como lectores. En la segunda teoría, que es el lector modelo, podemos decir que la lectura es con frecuencia el lector empírico teniendo a ser rebajado el plano de las formaciones que ésta posee acerca del autor empírico como sujeto de la enunciación. También encontramos en la tercera teoría uno de estos puntos. La teoría 3 que dice sobre la lectura, dice, en cualquier instancia lingüística, hablantes y oyentes, como así también escritores y lectores, tienen solo su reservorio de experiencias lingüísticas como base para la interpretación. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente interrogante que nos expresa. También podemos encontrar en estos tres tipos de lectura, encontramos también lo que tiene que ver con los autores, que podríamos definir a los autores como a toda persona que crea una determinada obra sobre la que tendrá derechos protegidos por la ley. Entonces, la teoría transaccional nos dice que los autores toman como instrumento al lenguaje de tal manera que se imprime en la mente de los lectores y oyentes aceptando el abordaje transaccional. En la teoría 2, el modelo de el lector como modelo, encontramos que los lectores suelen querer o tener a quien adversario grande que no pierda, pero que siempre es así. En la teoría 3 sobre la lectura de Stanislao, podemos encontrar que esta nos dice que no hay autor fácil, lo que hay son lectores fáciles, que leen con facilidad porque no saben que no están entendiendo, por eso les parece más fáciles. Bien, entonces, otra de las cosas que encontramos es lo que tiene que ver con el texto. Y definimos el texto como una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gramatical y lógico. Estos pueden ser orales o escritos. Y en la teoría 1, que es la teoría del modelo transicional de la lectura y la escritura, podemos definir que tanto el hablante como la persona al que ésta se dirige permanentemente aportan a la totalidad del texto
Aun si el oyente permanece y la interpretación que el texto exige a medida que avanza. En la teoría 2, el modelo de lectura, encontramos dentro de lo que es texto que cuando el texto se dirige a los lectores que no postulan ni contribuyen a producir, lo vuelve intangible, lo vuelve ilegible, más de lo que es o se convierte en otro libro. Y en la tercera teoría, sobre la lectura de Stanislao, encontramos que aquel es capaz de permitir que el texto lo afecte en su ser mismo. Habla de aquello que pugna por hacerse. Reconocer a un riesgo de transformarle, que teme a morir y a nacer en su lectura, pero que se deja encantar por el gusto de esta aventura y de este peligro. Bueno, continuamos con la comprensión. Y en esta encontramos que son las capacidades más importantes que disponemos los seres humanos, porque a través de ella podemos conocer y entender aquellas cosas que nos rodean y las situaciones que se vean presentando en nuestra vida. Y encontramos en la teoría 2, en el modelo de lectura, que cada término, encontramos que cada término, cada modelo de hablar, cada referencia enciclopédica, sean o no sean previsibles, pueden comprender al lector. Y en la teoría sobre la lectura, podemos encontrar que si se comprende que es una verdadera fiesta del pensamiento y del lenguaje cuando se interpreta el texto. Seguimos con la interpretación. En la interpretación podemos explicar que podemos explicar o declarar el sentido de algo traducido de una lengua a otra. Es por decirlo así, lo que traducimos de una lengua a otra. ¿Qué podemos decir? En la teoría 1 encontramos en este ítem, la teoría 1 que dice, teoría del modelo transaccional de la lectura y la escritura, dice, de la interpretación llega a la conclusión de que si el lector elabora un significado acorde con la probable interpretación del autor. En la teoría 2, el lector como modelo, dice, admite dos lecturas de un texto, puede hacerse el uso que se quiere, pero no nos conviene. De un texto pueden darse infinitas interpretaciones y esa es la que nosotros podemos tomarla, porque de un texto podemos dar infinitas interpretaciones. Continuamos con el contenido. El contenido tiene que ver con que presenta un uso extendido en nuestro idioma y la empleamos para designar varias cuestiones. Y la teoría transaccional de la lectura y la escritura nos dice, hay que suministrar una base
para la correlación estadística. Se ha utilizado bastante en el análisis del contenido de los protocolos. Y en la teoría 2, el lector como modelo podemos encontrar solo un conjunto de condiciones de felicidad establecidas textualmente que deben satisfacerse para el contenido. Y en la lectura 3, que es sobre la lectura de Stanislao Zuleta, podemos entender que el contenido es el arte de provocar la buena lectura, la más abierta invitación a descifrar y obligación de interpretar, nada más brillante capacidad y ritmo. Bien, entonces ahora pasamos a lo que tiene que ver con el código. En el código, nosotros podemos decir que es algo que genera un lenguaje comprensible solo para aquellos quienes lo entienden. Para aquellos quienes lo entienden. Y en la teoría 1 del modelo transaccional de la lectura y la escritura, encontramos que el código es el concepto transaccional. Está íntimamente ligado a la comprensión del lenguaje transaccional y se le considera lenguaje. Se le considera esto como lenguaje y se le da como el primer lugar como un sistema o código autónomo, un conjunto de reglas y convenciones arbitrarias a las cuales autores y habitantes echan la mano. Bueno, en la teoría 2, que el lector como modelo de Humberto Eco, podemos encontrar que el código habla de un emisor, mensaje o un destinatario donde debe dejar el mensaje y se genera y se interpreta sobre la base y el código del lenguaje. En la teoría 3, sobre la lectura de Stanislao, encontramos que el código lo tenemos ante nosotros, no es un mensaje en el que el autor nos informa por medio de palabras, ya que poseemos con él un código común que viene a ser lo que es el idioma. Bien, siendo así, pasamos al segundo interrogante. ¿Qué dice? ¿Qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres lecturas vistas? Bueno, en cuanto a qué es el texto lo podemos definir que hace parte del escrito que se dirigen sus lectores, que es capaz de hacer una transformación con la lectura, haciendo sentir muchos sentimientos como la tristeza, el miedo, la aventura, el peligro, ya sea una lectura a solas o en voz alta, donde un oyente puede permanecer en silencio mientras la lectura avanza. Bueno, también vamos a hablar sobre el papel del escritor. Y podemos decir sobre el papel del escritor que el escritor toma el lenguaje como instrumento para retenerlos. En la mente a lectores, oyentes, todo lo posible creado y por crear en una lectura. Este debe basarse tanto en las cosas buenas y en las cosas malas que ocurren a diario, llevándolo a un mundo de fantasías y llevándolo también al mundo de la realidad,
De tal forma se vuelve muy equitativo el placer de leer y comprender estos dos puntos de vista que vienen a ser uno de los más fundamentales. El papel del lector.